capítulo 4, versículo 43 de Juan. Lo último que estuvimos viendo fue el testimonio de la mujer samaritana, ¿te acuerdas? Y analizamos esa historia, ese pasaje. Vamos a saltar a la otra historia que aparece en ese capítulo. Muy interesante, ¿no? Lo leemos, no sé si está ahí puesto. Capítulo 4, versículo 43. Dice, 2 días después de haber estado en Samaria, acuérdate que él iba de camino a Galilea. Estaba en Judea, le era necesario pasar por Samaria para acabar en Galilea, ¿no? Bueno, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Recuerda que Samaria se convirtieron la gente sin necesidad de ver milagros, simplemente por el testimonio, por la predicación de la palabra, ¿no? Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea, a Galilea. Amén. Si leemos nosotros el versículo, el Salmo 137, si lo puede poner, que suena música, ¿no? No tiene... ¿Y dónde están las ventanas? ¿Algún fuerte que pueda poner las ventanas esas de la cocina? No. Sí, la ventana de aluminio. Por lo menos algo. Y yo diciendo, me han puesto música de fondo, qué bien. Bueno, Salmo 137, versículo 7. Fabio 7. Fíjate lo que sentían los judíos hacia los edomitas. Edom. Oh Señor, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Versículo 8. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú no hiciste, dichoso el que tomare y estrellare tu niño contra la peña. Tremendo, ¿no? Esto lo estaba diciendo David en contra de los edomitas o hacia los edomitas. Ahora, ¿por qué digo esto de los edomitas? Los edomitas eran un pueblo que tú dirás, ¿por qué está hablando el pastor de los edomitas que tiene que ver con este milagro? Bueno, para introducirte, los edomitas era un pueblo que estaban al sur del Mar Muerto, donde está hoy día Jordania. ¿Había escuchado alguna vez la ciudad de Petra? Sale en las películas como Indiana Jones, creo que ha salido en alguna película de Tadeo Jones, me parece, película de aventura, la ciudad de Petra, ciudad de piedra. No es que la hicieran de piedra, sino de que en la misma montaña hicieron la ciudad, que está en Jordania. Bueno, de esa zona, de ahí es de donde venían los edomitas. Los edomitas
hicieron alianza con Babilonia, por eso en el texto que hemos leído aquí de Salmo, el salmista habla de los edomitas y habla de Babilonia, y también hicieron alianza con Roma. Y debido a esta alianza que hizo con Roma, ellos consiguieron gobernar en Israel por muchos años a través de la dinastía de la familia de Herodes. Herodes no era judío, Herodes era edomita. ¿Quiénes son los edomitas? ¿Te acuerdas que Isaac tuvo 2 hijos, no? ¿Sí? ¿Estamos aquí? Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a 2 hijos. ¿Quiénes fueron los 2 hijos de Isaac? Vamos a ver, vamos a tener que ir a estudiar el Antiguo Testamento. ¿Quiénes fueron los 2 hijos de Isaac que se peleaban, eran gemelos y se iban peleando a ver quién salía primero y quién salía segundo? Jacob y Esaú. Salió primero Esaú y después salió Jacob, ¿verdad? Y ya desde el vientre de la mamá se peleaban por a ver quién nacía primero. De tal forma que salió primero Esaú y Jacob iba agarrado del tobillo del hermano, ¿no? Fíjate cómo nacieron peleados. Bueno, los edomitas son los descendientes de Saúl. Los israelitas son los descendientes de Jacob. Los descendientes de Saúl son el pueblo de Edom. Herodes y toda su familia eran descendientes de Edom. Eran edomitas, no eran israelitas, ¿no? Eran gentiles. Y a través de alianza y de política y de intereses económicos y personales, la familia de Herodes acabó gobernando en tiempos de Roma en Palestina. ¿Vamos bien? ¿Lo hemos entendido? Igual has aprendido algo nuevo, ¿no? Espero que hayas aprendido algo nuevo. Es muy interesante esto porque mira lo que sentían los judíos hacia los edomitas y hacia Babilonia. Llega a decir el salmista: ojalá Dios tú permita que a los niños, a los hijos de los edomitas sean estrellados contra las rocas. Había un resentimiento, había un celo, había unas envidias, unas contiendas, una ira en el corazón hacia este pueblo. Y más aún en el tiempo de Israel con Herodes, que prácticamente casi ninguno de los Herodes se distinguieron por ser buenos reyes, se distinguieron por ser buena gente. Eran gente autoritaria, gente que usaron el poder para ellos mismos, para sus familias, y gente que querían el trono y que miraban poco por el pueblo, ¿no? Bueno, lo que hemos leído, esta sanidad que hace el Señor en este texto, es la segunda señal que registra Juan. Recuerda, soy muy pesado con esto, pero yo quiero que se te quede claro, y creo que se te va a quedar claro, la idea de Juan. La idea de Juan, como dice aquí al final del versículo, esta señal hizo Jesús. La hizo para mostrar que era el Mesías. Y Juan la registra. Primero el Señor trabaja con crear un grupo de discípulos, consolidar un grupo que colaboren con Él para el ministerio, y la primera señal, la boda de Caná, sirvió para que los discípulos creyeran y dijeran: wow, este es Jesús, ese es el Mesías, ¿no? Después Jesús fue a hablar a los judíos y al primero con el que habló, según Juan, fue con Nicodemo, y obviamente también trató con más. Y ahora de nuevo vimos la semana pasada que salió de Judea y fue a Samaria para llegar a los samaritanos. Y lo siguiente que era alcanzar a los que estaban más allá de Samaria, ¿no? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el final de la tierra. Y aunque no sale de Palestina, Jesús nunca salió de misiones a otros lugares del mundo. Siempre estuvo allí, en Galilea, en Samaria, en Judea, y se movió en algunas otras regiones como Gadara, donde estaba el endemoniado aquel, alrededor del río Jordán. Pero no fue más allá, ¿no? Ahora, allí sí Cristo en su corazón
Dios, a través de Juan, quiso plasmar esta idea. Primero vamos a predicar a los judíos, después a los samaritanos y después a los gentiles. Y ahora Jesús está predicándole o ha hecho un milagro a un gentil. No dice literalmente el texto, dice en el versículo, 49, en el 46, que en Capernaum había un oficial del rey, que su hijo estaba enfermo. Para ser oficial del rey y estar en la corte, tenía que ser de la familia real. Es decir, este hombre era edomita. Este oficial no era judío, era un gentil. Y Cristo sana al hijo de un gentil. Sana a alguien que era de una familia que los judíos odiaban. ¿Qué estaba haciendo o dando a entender Cristo con eso? Mostrando que el amor y la misericordia y el perdón era para todos. Aún Jesús sabiendo que éste iba a crucificarlo. Lo iba a crucificar. O esa familia, bueno, el rey, ¿no? Y que no iba a tener misericordia de él ninguna. Al contrario, iba a ser objeto de burla, de mofa y de risa, ¿no? Por parte de Herodes. Así que es interesante poder ver, hermano, de cómo el Señor está enseñando a sus discípulos, nos enseña a nosotros de que su meta no era solamente su gente, su raza, iba más allá. Y él sanó al hijo de este hombre que estaba desesperado. Hemos leído que vino a él, le rogó, por favor, clamó que sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Un hombre que estaba desesperado, un hombre que estaba destruido, él y seguramente su familia, por la situación. No nos dicen la enfermedad que tenía el hijo, pero estaba a punto de morir. Le habían dicho los médicos de allí de Jerusalén, del pueblo, de la ciudad: mira, tu hijo no tiene ya solución, a esperar lo que el cuerpo aguante. Y él escuchó que por allí andaba Jesús y fue a buscarlo. Por favor, he escuchado de ti, he oído que tú sanas, he oído que tú liberas, he oído que tú haces milagros, señales y prodigios. Sana a mi hijo, te ruego. La respuesta de Cristo fue directa, ¿no? Si no veis señales y prodigios, no creeréis. Eso le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, por favor, desciende antes que mi hijo muera. Como diciéndole: no me prediques ahora, no me digas ahora, quiero que venga, que toques a mi hijo y lo levante, ¿no? De la cama, de su enfermedad. Y Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Tu hijo vive. Versículo 50. Bendito sea el nombre de Dios. Tu hijo vive. Versículo 50, ahí, hermano. Y dice el texto en el versículo 50 que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ponte en el pellejo del hombre. Vete a tu casa, tu hijo vive. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? Igual, no, por favor, quiero que venga, tócalo. ¿No? Si lo hacemos muchas veces cuando el pastor de la iglesia o otros ministros que vienen y hacemos un llamamiento para orar y si el que oró no me tocó, ya Dios no me escuchó, ya Dios... Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó. El edomita creyó a la palabra de Dios. Y cuando él iba de camino, salieron a recibirle sus criados y le dieron buenas noticias. ¡Tu hijo vive! ¡Amo, tu hijo vive! ¿Cómo? ¿Cuándo empezó a estar mejor? ¿Cuándo empezó a recuperarse? Mira, sobre esta hora. Esa fue la hora que este hombre, el profeta, me dijo: vete, que tu hijo está sano. Bendito sea el nombre de Dios. Termina Juan diciendo: esta señal, segunda señal hizo Jesús cuando se fue de Judea a Galilea. Amén. Así que, hermanos,
No pierdan nunca la visión de Juan, el esquema de Juan en su evangelio. Las señales son para dar testimonio de quién era Cristo. Y por eso Juan registra eso. Y Juan dijo que no habría libro donde poder escribir todo lo que Jesús hizo y enseñó, ¿verdad? Y después vemos el proceso que Juan aplica en las señales. No es un orden cronológico en el tiempo, es un orden cronológico en el corazón de Dios, de cómo Dios quiere ir alcanzando a la humanidad. Primero a los judíos, después a los de Samaria y después a los gentiles. Y eso se lo está dando a entender a sus lectores, a los que iban a leer el Evangelio, y dando a entender lo que Cristo les fue enseñando también a sus discípulos, que les costó trabajo entender aquello. Tercera señal, capítulo 5, hasta donde no dé tiempo. Hasta donde no dé tiempo vamos a intentar ver este milagro. Acuérdate que hemos dicho de que Jesús no hace las cosas por casualidad, ¿cierto? Todo lo que el Señor hace, lo hace con un propósito. Sus milagros traen enseñanza. No hay un milagro sin enseñanza. Sus milagros son milagros didácticos. Siempre hay algo que está por encima del milagro, a través del cual quiere el Señor transmitir un mensaje, transmitir una enseñanza de parte de Dios. Ahora entramos en un milagro donde vamos a ver, no tanto si alcanza a un judío, a un samaritano, a un gentil, sino vamos a ver lo que Cristo quiere enseñar con este milagro. Dice en el capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, posiblemente la de Pentecostés, ¿no? Posiblemente. Estaba en Galilea, ¿te acuerdas? Hemos dejado a Cristo en Galilea, que es donde sana al edomita, al hijo del edomita. Ahora de nuevo va a bajar. El texto era subir, una expresión que usaban los hebreos para decir de ir a un lugar, ¿no? Pero que realmente en el mapa bajaba de Galilea a Judea, de nuevo, iba a Jerusalén. Y dice que hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. Esta señal, este milagro que ahora Juan narra, describe, no aparece en ningún otro evangelio. Solamente lo escribe Juan. Y en estos yacía, en esas puertas que tenía ese estanque, había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Una multitud, imagínate la escena. ¿Tú alguna vez has ido al hospital, has ido a urgencia? Y si has ido un día donde has encontrado mucha gente allí esperando, igual te metes en observación, gente con dolor, gente gritando, gente allí en consuelo, gente en camilla, uno con una pierna rota, allí un moratón, ¿verdad? Y dice, no vea qué impresión da esto, ¿no? Pues imagínate lo que había allí en aquel estanque, una multitud. Cuando hablamos de multitud, cuando la Biblia habla de multitud, habla de mucha gente enferma, lo que la sociedad no quería, gente paralítica, gente ciega, gente coja y con distintas enfermedades, además de esta, porque esas eran las visibles, ¿no? Que esperaban el movimiento del agua del estanque, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Digo algo respecto a esto, a este versículo 4. Parece que este versículo 4, en los textos más antiguos y más originales, mira, entre paréntesis, no existe el texto original de la Biblia, no hay. Lo que existe son manuscritos, copias de los originales. Los originales desaparecieron. Vamos otro día a hablar o a enseñar acerca de la Biblia. ¿Queréis que sepamos la historia de la Biblia? Muy interesante la historia de la Biblia, ¿no? De dónde viene la Biblia y por qué la Biblia es la palabra de Dios y por qué tenemos los libros que tenemos, no hay otros libros, etcétera, ¿no? Ahora, no existe en el Nuevo Testamento ni el texto original, por ejemplo, que escribió Juan. No hay ningún texto original. Hay copias de Juan. Sus discípulos copiaron el Evangelio.
¿vale? Y existen muchas copias. Mientras más antigua es la copia, pues más fiel al original, al primero, al auténtico, ¿cierto? Y se han descubierto copias antiquísimas, muy cerca de contemporánea, incluso a la vida de Juan. Entonces, en esos manuscritos tan antiguos, parece que este versículo 4 no existe. No existe. Yo siempre que leía este versículo 4 me sonaba a una cosa como el que va a la Virgen de Lourdes, ¿no? Va a la Virgen de Lourdes buscando que el Señor, ¿no? ¿No? Que la Virgen te haga, o la Virgen de Fátima, que la Virgen me sane. Y si no me sana, que me deje como estoy, que no me deje peor, ¿no? Cuando venga, ¿no? Y que van gente, autocares, hay peregrinos que van a Portugal a ver a una Virgen, a Francia a ver a la otra, y a distintos curanderos que muchas veces aquí desapareció la Virgen en esta cueva, y ahí la gente van buscando milagros y sanidades. Y esta historia me recuerda a mí un poco eso. Había como una idea de que un ángel bajaba, un ángel venía, movía las aguas y allí, tonto el último. El que llegara era curado. Y el que no llegara, pues si este hombre tenía 38 años, era paralítico, pues no vea qué porvenir tenía, no iba a llegar nunca, ¿no? ¿Verdad? Entonces, es un pasaje un tanto oscuro y que más que realmente eso ocurriese, quizá había un rumor, había una superstición generalizada de que cuando aquello se movía, el ángel no se veía, pero aquello se movía, algo iba a pasar. Pudiera ser una corriente fuerte de aire que viniese, ahora el momento que va a venir la sanidad, ¿verdad? Porque la gloria y la honra es para Dios. O sana Dios, o sana el enemigo. Y aquí Dios parece que no era el que sanaba, ¿no? O sana Dios, o sanan los profetas del diablo, que también sanan. Hay curanderos, siervos de Satanás que sanan a la gente. Y confunden y enganchan a la gente. El anticristo cuando venga va a resucitar y engañará a muchos. El poder de hacer milagros como esto existe, no solamente poder de Dios, sino que el diablo que intenta imitar en todo a Dios también actúa con asuntos sobrenaturales, ¿no? Había un hombre allí, no sé si quería hacer un comentario de esto, de esto que acabo de decir. ¿Queréis preguntar algo? ¿Bien? ¿Bien? Bien, avancemos, ¿no? No, porque uno puede decir, entonces si no estaban los más antiguos, ¿por qué está? ¿No? ¿Por qué está entonces este pasaje en la Biblia? Si la propia Biblia dice de que hay de aquel quien escriba una coma o más que tal, hay, ¿no? Hay muchas cosas en el texto bíblico que lo que hacen los autores es aclarar o dar a entender lo que ha escrito antes para que se entienda mejor. ¿Me explico? Es como apostillar o especificar o concretar algo a través, por ejemplo, de esto, para que el que leyera entendiera que en aquel estanque pasaban cosas. ¿Vale? Muy bien. Estáis todos muy callados. ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora dice que allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. No que llevaba 38 años allí, sino que estaba enfermo. ¿Vale? La vista que había en aquel lugar tenía que ser horrible. Porque normalmente este tipo de gente vivían en las calles. Eran gente que vivían de la gratitud y de la caridad de los demás. No eran gente, muchos de ellos, ni que tuviesen siquiera casa donde dormir, donde vivir. Dice que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y tú dirás, ¿qué pregunta más tonta, no? ¿No parece una pregunta tonta? ¿Quieres ser sano? El otro diría, pues si estoy aquí para eso, para llegar al agua, ¿no? Puede parecer una pregunta ridícula. Yo creo que la pregunta de Jesús hacia este hombre, ¿quieres ser sano? Le estaba diciendo, ¿tú quieres ser realmente sano o te has acostumbrado a vivir de esta manera?
y viviendo de la caridad de otros, de lo que otros te den, y no quieres salir de esta situación. Yo no sé si este hombre realmente quería la sanidad o no la quería. Estaba allí, había un montón de gente enferma. Había un montón de gente enferma. Y el hombre seguramente, supongo yo, que después de 38 estaba acostumbrado a vivir con la enfermedad que tenía. Estaba acostumbrado a vivir como estaba. Mira, hay gente que tú le preguntas, hay gente que tú les dices, y yo lo he visto y lo he hablado, personas que tú quieres que Dios haga un milagro en tu vida, tú quieres que Dios te sane, tú quieres que Dios trabaje este área en tu vida, y la gente dice, no, déjame que lo piense. Porque hay gente que prefieren estar como están. Vaya que el milagro le suponga tener que dejar cosas en su vida. No sé si me hago entender, ¿no? Y yo creo que Jesús quería probar el corazón de este hombre. ¿Tú realmente quieres ser sano? Porque si eres sano, tu vida va a cambiar. Y la forma de vida que llevas hasta ahora, a la que tú te has acostumbrado, a la que tú te has acomodado, donde tú no trabajas, por ejemplo, no te buscas la vida nada más que esperando que otros te den, donde estás esperando la misericordia constante de la gente. Yo he conocido gente así, que buscan siempre que la gente tenga misericordia con ellos. Y te has acostumbrado a eso. Por eso te pregunto, ¿tú quieres ser sanado? ¿Quieres romper con eso? ¿Quieres salir de tu atadura? ¿Quieres salir de tu esclavitud? Van a venir cosas grandes, cosas buenas, pero ¿estás dispuesto a romper eso? Hay gente que no quiere salir de sus ataduras. Hemos enfrentado gente cuando hemos querido trabajar sanidad interior, sanidad del alma, como queramos llamarla, cuando hemos empezado a confrontar cosas de su vida, no quiero más. ¿Por qué? Es que no quiero recordar, es que esto me molesta, es que esto me duele, es que es necesario pasar por ahí. Si no, seguirás siendo un hombre, una mujer atada, esclava, viviendo en amargura. Tú decides. Y decidió seguir siendo esclavo, esclava, atado, atada y viviendo en amargura. Se acostumbró a vivir de esa manera. ¿Quieres ser sano?, le pregunta Jesús. Y le dijo el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se mueve. Mientras yo voy, ha llegado ya otro. ¿Qué está aquí el enfermo diciendo? La culpa es de los demás. Viví en amargura. No tengo nadie que me ayude. Estoy solo. Nadie me ama. Nadie me quiere. No, eso es lo que yo veo que el enfermo está aquí diciendo. Eso es lo que veo que está diciendo. Está responsabilizando de que no haya mejoría en su vida y que seguramente cuando Jesús le hace la pregunta es porque él no quería salir de esta forma de vivir, porque si no Jesús no le pregunta eso. ¿Tú de verdad sabes lo que significa ser sano? ¿Tú de verdad, si te sano o si eres sanado por las aguas, sabes lo que eso implica en tu vida? Cristo no preguntaba y hacía las cosas porque sí. Él estaba viendo el corazón de aquel hombre. Y ahora a este hombre lo que le sale es, la culpa es de los demás. No tengo a ningún familiar, no tengo a nadie que venga y me ayude para entrar en el estanque. Nadie. Amargura, culpabilizando de su situación a otros. Y Jesús, aún, porque este milagro y esta sanidad, esta conversación a mí me descoloca que el Señor hiciera este milagro. Porque primero no sabemos si fue a él solo y después se marchó de allí o también sanó a otra gente. Pero se acerca a uno que le pregunta porque igual no estaba seguro si quería ser sano y le iba la movida en la que estaba viviendo y no quería salir de esa forma de vivir. Y lo confronta. Y después ve que realmente hay un problema de amargura en el hombre, un problema de queja, un problema de echarle la culpa a los demás. Y ahora con todo y con eso, Jesús dice, levántate, toma tu lecho y anda. Así que la primera gran enseñanza que veo yo que Cristo transmite a través de esta señal, no es simplemente que bien el hombre se ha sanado. Lo que yo aquí entiendo, veo y aprecio es, una vez más, la misericordia, la paciencia de Jesús hacia la gente. Hacia la gente. Este igual no quiere salir de esto, este igual lo voy a sanar y le voy a meter en un lío, porque como yo lo sane,
Vamos a ver si ahora me obedece cuando le diga, toma tu lecho. Porque como coja su lecho, coja su camilla, va a tener problemas con los judíos. ¿Cómo haga eso ahora? Y ahora lo explicamos por qué. Vamos a ver, ¿no? Realmente este hombre, hasta dónde está dispuesto. Y realmente, hermano, mi primera enseñanza aquí es que Jesús está dando a entender que su misericordia, que su perdón, que su gracia, que su paciencia va más allá de lo que nosotros podamos pensar. Un hombre que vivía como vivía, en esa miseria absoluta, Cristo, bueno, te voy a sanar. Te he preguntado, tu respuesta no me convence, porque le estás echando la pregunta. Yo te he preguntado, la pregunta es si tú quieres ser sano, y me estás diciendo que otros no te llevan al agua. No me has contestado a la pregunta. Te estoy preguntando si quieres ser sano, no que me diga que otros no te llevan al agua, ¿no? A pesar de eso, Dios obra y hace el milagro. Hermano, hermana, ten paciencia, ten misericordia, sé comprensivo con los demás. Amén. Y dice, toma tu lecho y anda, y al instante aquel hombre fue sanado. Tomó su lecho y anduvo. Tomó su lecho y anduvo. Levántate, toma tu lecho y anduvo. El hombre cogió su camilla y se fue. Y se fue. Y el hombre quizás sin saber muy bien lo que estaba haciendo y las consecuencias de aquello. Pero hizo caso al que le sanó. Y ahora dice al final del versículo 9 que es para mí la clave de este milagro. En 7 palabras, la clave de este milagro. Iba con una intención Jesús cuando sana a este hombre. Y dice al final, cuando ocurrió el milagro, que era día de reposo ese día, aquel día. Era sábado, era día de reposo. ¿Podía haber hecho el milagro el domingo? ¿Podía haberlo hecho el viernes? Lo hizo el sábado. Y ahí está el kit de todo lo que a partir de ahora se narra. De todo lo que Jesús quería transmitir, además de misericordia, de paciencia, además de comprensión, además de, bueno, este me dice que le pregunto si quiere ser sanado y me sale echando las culpas a los demás, no lo tengo muy claro. Pero además de todo eso, de lo cual tenemos nosotros que aprender e imitarle a Él, ¿no? El Señor lo hace en día de reposo. Y voy a terminar hoy, ya seguimos la historia la semana que viene, que los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. Antonio, venga usted para acá. Bueno, no, es otro Antonio. Sábado, ¿dónde vas tú trabajando con ese lecho a cuesta? En día de reposo no se puede hacer nada según la ley. ¿Qué haces? Respuesta del hombre, el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda. De alguna forma, este hombre, no sabemos si realmente estaba acostumbrado a lo que vivió o no vivió, si quería realmente la sanidad o le interesaba ser sano o no. Pero realmente cuando los judíos le dijeron, en día de reposo está tomando tu carga, no se puede hacer nada, hay que reposar, hay que descansar. Perfectamente este hombre le podía haber dicho, oigan, ahora es cuando estoy viviendo mi reposo. Ahora es cuando he sido libre. Ahora es cuando vivo una vida descansada, en paz, porque puedo andar. Era paralítico, 38 años paralítico. Imagínate, ahora es cuando estoy experimentando el reposo en mi vida. Y me da igual llevar lecho como un saco de cemento, pero me siento liberado. Bendito sea el nombre de Dios, ¿no? Jesús tenía poder sobrenatural y los demás no lo tenían. Vamos a seguir la semana que viene, hermano, porque la historia es muy, muy, muy interesante, ¿eh?
¿Alguna pregunta antes de parar y descansar un ratito? ¿Bien?